Le damos la bienvenida a Juan Carlos Suero, quien es director de Pesquerías de Oceana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la entrevista. El Perú es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático y eso, bueno, se evidencia tras los efectos, por ejemplo, del ciclón Yaku en el norte del país, que si bien es cierto ha menguado las intensas lluvias, hay una preocupación latente, sobre todo por el calentamiento de las aguas más cálidas, que finalmente cuando se habla de los océanos se habla como de posibles catalizadores frente a los efectos nocivos del calentamiento. En ese sentido, señor Juan Carlos, quisiera que usted nos explique a detalle, que ponga en contexto a las personas que nos están viendo en nuestra edición matinal, qué impacto está teniendo actualmente este calentamiento de los océanos en las especies marinas, por ejemplo. Sí, nuestro litoral, nuestro mar, en una gran proporción está ocupado por el ecosistema de Humboldt, que es un ecosistema de aguas frías con afloramientos, es decir, desplazamientos verticales de agua que generan una gran producción primaria, es decir, con la fotosíntesis, la clorofila, una gran cantidad de fitoplancton o plancton que a la vez es la base para que exista una población de anchoveta tan grande como la que tenemos y esa a su vez sirva como alimento a una parte importante de las más de 800 especies que tiene nuestro mar. Esa situación se ve perturbada cuando hay un fenómeno del Niño. Un calentamiento de aguas reduce el afloramiento, reduce la productividad, genera una situación de desplazamiento de los recursos tanto hacia el sur, básicamente, como también en la profundidad. Resultado de eso es que hay especies que se ven claramente disminuidas en la disponibilidad de la pesca. Una de ellas, la que más se conoce, es la anchoveta. El MARPE ha hecho recientemente una operación que se llama Eureka, y lo que ha evidenciado es que está hacia el sur, muy pegada a la costa y con 82% de juveniles, ¿no? Lo que da una idea de la magnitud de estos impactos. Sin embargo, no siempre los recursos se ven afectados negativamente, ¿no? Hay una escala, ¿no?, que se ha hecho a partir de un proyecto que ha desarrollado el Estado peruano, y las especies, digamos, con alta sensibilidad frente a situaciones de calentamiento es el toyo, la concha negra, el chorro, la corvina, la cachema, el pejerrey, la cabría, la lisa, el lenguado, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que depende de la zona para determinar los impactos. Por ejemplo, en la concha de abanico, en Sechura, el impacto es negativo. La intrusión dentro de la bahía de grandes volúmenes de agua del río Piura tiene un impacto negativo en la concha de abanico, y ya lo han advertido los acuicultores de Sechura. Sin embargo, en la bahía de Independencia, en Pisco, el efecto es contrario respecto al Niño, ¿no? Se espera un incremento importante de la concha de abanico en esa bahía, resultado de estos calentamientos del Niño costero, que según lo que indican se va a quedar hasta junio o julio, y el eventual probable, ya 90% de probabilidades, que se desarrolle un Niño clásico, digamos, a lo largo de todo el Pacífico, y que tenga consecuencias también en el Perú a fines de año y a comienzo del próximo año. Señor Juan Carlos, usted nos comenta sobre la abundancia de estas especies. Sin embargo, quisiera detenerme también, y para que nuestro público pueda entender los efectos del calentamiento global, el calentamiento de los océanos, porque claro, se habla que año a año tendremos aguas más cálidas. Esto podría impactar, por ejemplo, en la extinción de algunas especies. Por ahora tenemos, ya comenta usted, la temporada de anchoveta, ¿no? Y MARPE señala que se retrasaría ante la poca biomasa. ¿Qué podemos esperar a futuro? ¿Y hay alguna forma quizás de revertir escenarios no favorables?
Sí, lo que hay, lo que más se ha estudiado de la anchoveta es un impacto en el largo plazo, Ujú. resultado del calentamiento de las aguas. Un desplazamiento hacia el sur del centro de gravedad, así se llama, es decir, de la zona con mayor concentración de la anchoveta, de aproximadamente en términos gruesos de Chimbote, Chicama, hacia el Callao, ¿no es cierto?, hacia Lima, en términos más o menos gruesos de ese desplazamiento y una reducción de la biomasa. Lo que va a haber también es mayores especies tropicales, sobre todo en el norte, ¿no? Es decir, especies que son propias del trópico, va a haber en mayor abundancia, incluso algunas que no son conocidas empiezan a aparecer Ujú. en la pesca del norte, en donde va a haber entonces esta situación, digamos, como ambivalente en términos de favorecer Ujú. algunas pesquerías e impactar en otras. Lo que sí hay una preocupación es que el cambio climático genere que los eventos extremos, como el Niño o los sistemas de baja presión, como el Yaku, sean más frecuentes. Y Continuos. por lo tanto, cada cierto tiempo haga un reseteo, digamos así, del sistema de Humboldt, que es un sistema básicamente, como decía, de aguas frías, y que vaya teniendo impactos acumulativos en la disponibilidad, en la abundancia de estas especies, sobre todo pelágicas de superficie, como es la anchoveta. Cuando hablamos de los océanos, entendemos que cubren pues el 70% del planeta y son una suerte de alternativa frente al cambio climático, pero no los océanos en sí, sino lo que habita en los océanos, es decir, por ejemplo, las praderas. Y hay una preocupación al respecto por la situación crítica en la que se encuentran. ¿Nos podría usted explicar más a detalle en qué consisten, cuál es la labor de estas praderas y cuál es la situación actual también, por favor? Sí, 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 sin duda. Desde Pisco hacia el sur, nosotros tenemos una actividad comercial de macroalgas. Y las macroalgas esperan, ¿no?, un impacto relacionado con el niño. Ahí lo que hay que cuidar es que haya una saca racional, ¿no? Es decir, se ha dado recientemente una cuota de lesonia, de lo que se llama palo, pero lo que hay que cuidar es que el recurso sea colectado, es decir, que se haya desprendido o en todo caso cortado y no arrancado de raíz, porque eso de ahí lo que ocasiona es una disminución sustancial luego y una dificultad un tiempo mayor para la colonización. Las macroalgas sirven como refugio de especies costeras pequeñas de alimentación, de reproducción y entonces tienen un rol, no solamente en el sentido de dar empleo y de ahí obtener los productos que se obtienen de las macroalgas, sino que también tienen, digo, un rol en el ciclo de vida de parte importante de las especies costeras del sur del país. ¿Se está haciendo en ese sentido algún tipo de acción justamente para evitar este peligro crítico en cuanto a las praderas marinas? ¿Hay acciones en todo caso que se podrían emprender ante un futuro en donde el panorama sea mucho más complejo? Sí, sin duda. Yo diría que uno de los aspectos críticos es, en estos periodos, incrementar el proceso de fiscalización, Ujú. ¿no? O ¿Se sea, está haciendo? se ha iniciado en Arequipa se ha establecido una determinada cuota, un tiempo para sacarlo, la dirección regional de producción, la gerencia de Arequipa tiene que dar un listado de las embarcaciones autorizadas para subir ahí el alga, digamos, ¿no?, que se va extrayendo, colectando y llevar un registro de quiénes por un lado y cuántos está sacando. Eso nos parece que debiera haber un programa complementario, digamos, ad hoc, de mayor fiscalización debido a esta situación crítica Ujú. respecto a los periodos normales, digamos, de fiscalización de la extracción de estos recursos. Y en el largo plazo, digamos, en el sentido de encarar en general sobre estas situaciones que genera el cambio climático, hay que reforzar mejores prácticas, hay que promover redes más selectivas
hay que tomar acción sobre el anchovete de consumo humano directo, que en realidad se va a la harina de pescado, y darle realmente una prioridad para la producción de alimentos, pues debido además a que esta actividad está poco regulada en el sentido de cuántos juveniles se extrae, no tiene veda,